Vamos a ver ejemplos ahora de la herramienta de análisis de hipótesis que la encontramos por la pestaña de datos, análisis de hipótesis y tenemos tres opciones, administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos. En este caso vamos a ver tabla de datos. Tenemos aquí un ejemplo con un valor de crédito de 10 millones, una tasa de interés del 2% y un plazo de 12 meses. Se está calculando la cuota con la función normal de pago. Vamos a hacer entonces una tabla que nos permita ver cómo nos cambia la cuota ante diferentes cambios en la tasa de interés. La variación en la tasa de interés la vamos a hacer de 0.25%. Podemos ubicar aquí el 1%, lo hacemos con valores cercanos al 2%, que es el que tenemos aquí. Aquí de una vez organicemos el formato. El formato aquí es de porcentaje y aumentándole decimales. Ahora, iniciamos con el 1%, después sería igual a la celda anterior más el 0.25 que es la variación. Esa variación sería referencia absoluta con F4 porque siempre debemos utilizar esa. Y replicamos, hagámoslo más o menos hasta un 3%. Ya nos queda la columna con los datos de la tasa. Ahora vamos a hacer la función pago para cada una de ellas. Hacemos esta función, entonces sería la tasa, ya sería esta tasa y no pues la del modelo. Se referencia relativa, ¿por qué? Porque la vamos a replicar y necesitamos que quede cada vez con la de enseguida. Número de periodos 12, ese sería fijo, valor actual menos los 10 millones fijos también. Y listo. Ya nos quedó aquí el pago para el 1%. Simplemente lo replicamos y nos queda la cuota para estos valores de tasa. Ya ahí quedaría la tabla si la hacemos, digamos, entre comillas, manual. Ahora la vamos a hacer con análisis de datos. Copiemos este para que lo hagamos así. Lo dejamos aquí. Vamos a hacerlo con análisis de datos, tablas. ¿Cómo sería? Tenemos que organizar nuestra tabla que aquí en diagonal quede la cuota. Diríamos es igual a la cuota de nuestro modelo, que ahí es donde está la fórmula. Lo hacemos así. Nos tiene que quedar aquí siempre en diagonal este valor. Y está en columnas. Ahora sí, señalamos esta tabla, le decimos datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Celdas de entrada fila o celdas de entrada columna. Esta tabla de datos está organizada en columnas. Entonces lo vamos a hacer por las columnas. Ahora, ¿cuál es nuestra celda de entrada? Estamos diciendo que queremos ver cómo nos cambia la cuota ante diferentes cambios en la tasa de interés. No vamos a señalar estas ya están señaladas aquí con la tabla. Lo que queremos es que él vaya cogiendo esta fórmula y le vaya cambiando, le vaya poniendo el valor a esta tasa de interés de aquí. O sea, que vaya diciendo aquí 1%, 1.25, 1.50 y cómo cambia aquí. Por lo tanto, debo poner el valor de la tasa de interés del modelo original. Listo, y ahí ya me quedó entonces mi columna con los valores de cuota. Estas son las dos maneras de hacerlo. Este sería con nuestra herramienta tabla. Es mejor hacerlo con la herramienta tabla para no tener que estar repitiendo la fórmula, sino que nos basamos en el modelo. Hagamos aquí otro ejemplo. Tenemos un capital inicial de 12 millones, un interés anual de 3.5 y un tiempo meses de 240. Nuestro pago mensual sería ¿qué? Igual pago. La tasa 3.5%, pero dice anual y el tiempo está en meses. La vamos a convertir entonces a meses dividido 12. El número de periodos 240 meses. El valor actual menos 12 millones. Allá nos quedó listo el pago mensual. Ahora, vamos a hacerlo de dos maneras como lo hicimos ahora. Entre comillas manual y con la tabla. Tenemos el 3.5%, queremos ver por encima y por debajo de ese valor. Podemos hacer algo y es escribir acá 3.5% y hacia abajo y hacia arriba hacer un incremento. Hagámosle el mismo incremento que teníamos ahora, 0,25% se nos va a incrementar la tasa o nos va a disminuir la tasa. Y hacia abajo le vamos a decir, es igual a esta celda menos este valor del incremento F4 fijo. ¿Por qué menos? Porque queremos mostrar valores por debajo de este 3.5. Entonces digamos que le hacemos unos 6 valores acá hasta el 2%. Ahora vamos a hacer los valores por encima. Le decimos
igual a la celda anterior más el incremento, fijo también porque siempre va a ser ese incremento. Y lo hacemos hasta aquí más o menos. Entonces ya nos quedaron el mismo número de valores por encima y por debajo. ¿Cómo hacemos nuestra cuota? Lo mismo que hicimos ahora con pago. ¿La tasa cuál es? El 3.5% dividido 12, número de periodos. Perdón, aquí la tasa sería la tasa de enseguida dividido 12. Recordemos que necesito es que me calcule el pago con esta tasa de aquí y poder replicarlo. Por lo tanto, no lo fijamos. El número de periodos 240, ese sí es fijo. Valor actual menos 12 millones fijo y listo. Ahora replicamos y allá nos quedan los diferentes valores. Lo quiero hacer ahora aquí con tabla. Dejámosle la fórmula de pago. La tasa 3,5 dividido 12, número de periodos 240, valor actual menos 12, aceptar. Repliquemos estos valores aquí ya que los tenemos organizaditos y hacemos nuestra tabla. Recordemos que debemos ubicar la celda que la celda que nos va a mostrar su resultado en forma diagonal aquí cuando estamos en columnas y es igual a esta celda. Ahora sí, señalamos nuestra tabla, vamos a datos, recordemos siempre señalar primero la tabla antes de hacerlo. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada, fila no, porque está organizado es en columnas. Celda de entrada, columna, nuestra tasa que es la que está cambiando. Y ya nos quedó con el mismo valor.